alimentos por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, abreviado CIAD, y un doctorado en Animal Science por la Universidad de Kentucky. Actualmente se desempeña como investigador titular en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo AC, ubicado en Hermosillo, Sonora. Pertenece a la Coordinación de Alimentos de Origen Animal desde hace 36 años, de los cuales 30 años se ha dedicado a la investigación en ciencia y tecnología de la carne. Cuenta con diversos cursos de actualización, entre los que destacan Diseño para Estudios de Estabilidad y Vida de Anaquel, Silker Food Safety and Quality Solutions, y taller de técnicas de evaluación sensorial y su análisis estadístico por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con membresías con ciertas sociedades en las que destacan Evaluador acreditado con ACID, Red Alfa Nutra y SNI Nivel 1. En el rango laboral tiene colaboraciones en el sector productivo con Peisa Foods, Sigma Alimentos y Alsea, entre otras por mencionar las más actuales. Asimismo, en el sector académico con diversas universidades, como son la Universidad de Nebraska, Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Durango, la Universidad Estatal de Sonora y la Universidad de Sonora. En el grado de docencia ha impartido los cursos en posgrado de Tecnología de la Carne, Química y Bioquímica de Alimentos, Ciencia de la Carne. En la rama de investigación cuenta con 32 artículos indizados arbitrados, 4 capítulos de libro y más de 30 congresos internacionales. Asimismo, ha sido invitada con su participación a diversas conferencias nacionales como internacionales, por lo que estamos muy agradecidos de que esta tarde pueda estar con nosotros. Les recordamos que si tienen alguna pregunta la pueden dejar en el chat y al final de la conferencia se las preguntaremos. Sin más que decir, los dejo con la doctora y su conferencia titulada Vida de Anaquel de la Carne, alternativas para extenderla. Disculpe, doctora, creo que está silenciada. Doctora, el micrófono. Ahí voy. Ya. Gracias. Ya. Sí, perdón. Muchas gracias por decirme, porque sí, ya había empezado a hablar y no. Gracias, muy amable. Voy a volver a compartir mi pantalla. Un segundito. Gracias. Ok, ya ahora sí, ¿ya me escuchan todos? ¿Sí se escucha? Sí, doctora. Sí, ya se puede. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias. Les comentaba, y aunque no me oyeron, que les agradecía mucho la invitación a participar en esta ronda de conferencias que como asociación de alumnos ustedes organizan. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Hace un momento les compartía a algunos de sus compañeros que estaban hace unos minutos atrás, que hace yo como unos 10 añitos tuve a un egresado de aquí de la universidad de ustedes, que ha sido una de las estudiantes más inteligentes que me ha tocado asesorar como estudiante de maestría. En CIAD tenemos un programa de posgrado de maestría y doctorado en alimentos, así que si alguno de ustedes tiene una inquietud por continuar estudiando y formándose como investigador, el CIAD tiene las puertas abiertas para cada uno de ustedes. Tenemos un programa de posgrado que está inscrito como programa de posgrado de excelencia reconocido por CONACYT, por lo cual que cada estudiante que ingresa automáticamente tiene una beca de manutención y de colegiatura, ¿no? Entonces, ojalá que a alguno de ustedes les llame esta inquietud a continuarse formando, ¿no? Es siempre, pues, una ventaja a nivel competitivo, pues, tener un posgrado, ¿no? Entonces, los invito a sembrar esa inquietud en ustedes por seguirse preparando. Bueno, como les comentaba su compañera, el título de esta charla es Vida de Anaquel de la Carne, alternativas para extenderla.
Mi nombre es Aida Peña y ahí pues les pongo mi correo por si alguno de ustedes está interesado en recibir más información sobre este tema o sobre el CIAD y sus programas de posgrado. Bueno, ¿qué vamos a platicar durante esta plática? Pues vamos a hablar sobre lo que es la vida de anaquel, los parámetros que definen la vida de anaquel de la carne, los factores que la afectan para finalmente poder tocar de una manera un poquito más extensa las alternativas para extender la vida de anaquel. Bueno, primero que nada, ¿a qué le llamamos vida de anaquel? Es el tiempo que se requiere desde la cosecha o fabricación de un alimento, pasando por su almacenamiento, para que este alimento pierda sus propiedades que lo hacen ser considerado como apto o aceptable para el consumo humano, ¿no? Dentro de los parámetros que definen la vida de anaquel de la carne, tenemos 3. Los principales son los parámetros físico-químicos, que agrupan tanto propiedades físicas como químicas, microbiológicos y los sensoriales. Dentro de los parámetros físico-químicos más importantes, no son los únicos, pero son los más importantes, está el pH, la textura, el color, la oxidación de lípidos, la formación de bases nitrogenadas, agua libre o que le llaman también pérdida de goteo. Entre los parámetros microbiológicos los podemos dividir en 2 grupos, los deteriorativos y los patógenos. Voy a detenerme en cada uno de estos grupos más adelante para explicárselos más al detalle. Y por último, para mí los parámetros más importantes que definen la vida de anaquel de un producto cárnico o de la carne son los parámetros sensoriales. Entre ellos podemos hablar el sabor, el olor, la jugosidad, la apariencia y la palatabilidad de la carne y sus productos. Vamos a tocar brevemente cada uno de estos parámetros para que los entiendan y puedan entender por qué son los parámetros que definen la vida de anaquel de la carne. Les mencionaba que dentro de los parámetros físico-químicos tenemos el pH. ¿Qué le pasa al pH de la carne durante el almacenamiento? Generalmente está baja. ¿Cuánto baja? Va a depender del tipo de carne. Por ejemplo, la carne de cerdo tiende a tener un pH más bajo que la carne de res. Y esto se ve agravado si el manejo antemortem del animal, el animal está sujeto a un estrés previo al sacrificio que hace que el pH de la carne baje. Que una carne tenga un pH bajo, quizás desde el punto de vista microbiológico pueda ser mejor, pero desde otros puntos de vista de calidad, esto redunda en una vida de anaquel más corta. ¿Ok? Se ocasionan cambios de sabor, pérdidas de textura y también cambios de color. Otro parámetro importante que se define la vida de anaquel de la carne es la actividad de agua. La actividad de agua durante la vida de anaquel generalmente se incrementa. También depende del tipo de producto que puede tener más o mayor cantidad de agua libre. Este concepto estoy segura que ya lo han manejado dentro de sus clases, por lo cual no me voy a detener a definirlo, pero la actividad de agua en un producto cárnico y en la carne durante el almacenamiento se incrementa. ¿Por qué? ¿Por qué se incrementa la actividad de agua? Porque las proteínas son responsables de detener esta agua, de ligar esta agua dentro del producto, sufren una cierta desnaturalización normal, natural, y empiezan a liberar el agua que tenían originalmente atrapada. Tener más agua libre, ustedes saben que generalmente está asociado con un incremento en el crecimiento microbiano. Otro parámetro físico-químico que se debe de medir y impacta es la humedad. Depende del tipo de producto, del corte, del tipo de empaque que se maneja
Y pues generalmente, ¿por qué se incrementa la humedad? Por esta liberación del agua que estaba generalmente ligada, por la exposición al aire. También tenemos que vemos cortes que si los dejamos a la temperatura ambiente o en condiciones de refrigeración muy severas o de congelación, empezamos a tener una resequedad en el producto. Entre más tiempo lo tengamos expuesto a eso, pues las pérdidas de humedad se van viendo agravadas y deterioran la calidad del producto. Otro parámetro que sin lugar a dudas es uno de los más importantes es la textura. En la textura pasan dos cosas durante el almacenamiento. Puedo tener cambios benéficos, o sea, donde la textura se vea mejorada por el almacenamiento, pero también puedo tener un detrimento. ¿Por qué se dan los cambios benéficos? ¿A qué me refiero? Durante el almacenamiento, la actividad metabólica del músculo no se detiene por completo. Obviamente está cesado en su gran mayoría porque pues ya no hay un torrente sanguíneo que pues haga el intercambio de metabolitos, pero sigue habiendo ciertas enzimas que están activas, que generan un rompimiento de las fibras musculares, que dan origen a una mejora de la terneza, de la blandura, o no sé cómo la definan ustedes, generalmente usamos terneza, de la carne, ¿no? Entonces percibimos una carne más blanda, con un mejor sabor y una mayor jugosidad. A esto también se le llama añejamiento de la carne. Este tipo de proceso de almacenamiento pues genera una carne pues de un alto valor, ¿no? Obviamente al no poder salir a comercializarse de manera inmediata y tratar de mantener las condiciones de almacenamiento, de que no haya una contaminación microbiana, pero sí se den estos cambios benéficos, ¿no? Una carne, si yo como una carne recién sacrificada, la carne es muy dura, muy dura. Debemos dar un cierto tiempo post-mortem para que estas enzimas actúen y pueden continuar actuando. Lo que pasa es que luego nos comemos la carne, ¿no? Pero sin embargo, pues podemos tener estos cambios en detrimento de la textura. Depende también pues del tipo de corte, también del tipo de producto cárnico. No todo es carne fresca. También pues tenemos salchichas, jamones que durante el almacenamiento la textura se puede ver comprometida, ¿no? Por una liberación de agua, por la exposición al aire, por cambios o fluctuaciones de la temperatura durante el almacenamiento generan cambios de textura. Y pues esto conlleva pues a una pérdida de aceptabilidad, ¿no? En color, pues les mencionaba yo, ahora sí que para mí es el parámetro número 1 que define la vida de anaquel de un producto cárnico, sobre todo en la carne fresca. Si bien la terneza, la textura es muy importante, nosotros no nos damos cuenta de esto hasta que ya compramos el producto, lo cocinamos y no los comemos, ¿verdad? Si tiene o no, si durante el almacenamiento la textura sufrió algún tipo de deterioro. Eso no lo veo. Pero sin embargo, ahora sí que el color es bien chismoso, ¿no? Veo una carne con decoloración, puede estar microbiológicamente apta, no tener ningún otro problema que deteriore la calidad de la carne, pero si el color no es aceptable, ahí se acabó la vida de anaquel de la carne. No importa que sea fresca, inclusive en un jamón o en una salchicha o un tocino, si no lo vemos con la coloración que nosotros lo consideramos característico, ya el producto no se compra y pues ya no es aceptable, ¿no? Y pues dentro de la definición de vida de anaquel es que sea apto y aceptable para el consumo humano, ¿no? Entonces aquí vemos fotografías, estos cambios, por ejemplo, esta es una carne recién sacrificada, tanto la carne de pollo como la carne de res, si el manejo del animal no es adecuado,
como les decía, se baja el pH y estos cambios del pH generan una coloración, una pigmentación. Por ejemplo, esta es una pechuga que, ay, déjame ver si puedo poner un anotador, perdón. Aquí vemos, esta es la pechuga, vemos esta coloración tan distinta. Esta es una carne muy pálida que se genera básicamente porque el animal fue sujeto a condiciones de estrés. Esto también pasa mucho en cerdo, ¿no? Que le llaman una condición PCE, que es carne pálida, suave y oxidativa, ¿no? También por un manejo antemortem inadecuado se generan estos cambios de color y también tienen pérdidas de goteo, que lo vamos a ver más adelantito. También la exposición a la luz, dependiendo del tipo de luz, la carne puede adquirir coloraciones que no son aceptables. Entonces sí es importante pues minimizar el contacto a la luz o exponerlo a cierto tipo de luz que no genere estos tipos de cambios de color. En las carnicerías pues están conscientes de eso, y la luz que se usa es un tipo de luz y una intensidad en el foco que permite que se minimicen estos cambios, ¿no? Pero pues pueden suscitarse y con eso se acaba la vida en aquel de producto. El color de la carne depende del estado oxidorreductivo del pigmento. La carne debe su color a una proteína que se llama mioglobina. Es una proteína muy parecida a la hemoglobina, nada más que es de solamente uno de los monómeros. La hemoglobina está compuesta de varios monómeros de mioglobina, por llamarlo de una forma. Cada una de ellas tiene atrapado un ion hierro, y dependiendo del estado oxidorreductivo de este hierro, se presentan distintas coloraciones en la carne. ¿Ok? Tenemos este color rojo intenso, que es el que nosotros definimos como el color aceptable, cuando esto se presenta cuando está en contacto con el oxígeno. Cuando tenemos una carne empacada al vacío, vemos este color como más moradoso, ¿verdad? Todavía puede ser aceptable, pero puede llegarse a oxidar el pigmento y formar este color café, que nosotros lo vemos en el supermercado. Pues la carne puede estar microbiológicamente bien, pero ese color nosotros ya no lo aceptamos, ¿no? Y este color rosadito es el que se forma cuando nosotros exponemos la carne al nitrito, ¿ok? Esta es una coloración típica de un producto cárnico que se llama corned beef, que es como un tipo jamón, pero de res. ¿Ok? Aquí vemos otras fotografías pues de los cambios en coloración, dependiendo es de luz fluorescente, de luz LED, y cuando no tenemos luz. ¿Ok? Podríamos pensar obviamente que pues lo que más nos conviene es no tener luz, pero resulta que tenemos que ver el producto para comprarlo, ¿no? Entonces, entre más tiempo le apaguemos, muchas carnicerías lo que hacen es apagar la luz después de en la noche, para no estar exponiendo a la carne por más tiempo a la luz, ¿no? Muy bien. Les mencionaba pues de la oxidación del pigmento de la carne. Siempre está muy de la mano con la oxidación de lípidos. Entre más grasa tenga la carne, es más propensa a que se oxide el pigmento. ¿Ok? La carne molida, como tiene más grasa y está más expuesta ya al oxígeno, se oxida el lípido y oxida el pigmento. También la oxidación del pigmento acelera la oxidación de lípidos. ¿Ok? Esta oxidación de lípidos que les acabo de mencionar también depende del tipo de animal. O sea, por ejemplo, la oxidación de lípidos es más fuerte en pescado, que no estamos hablando de pescado, más rápida que en pavo. A su vez, la oxidación es más fuerte y más rápida en pavo que en pollo que en cerdo que en res y en
y en res que en borrego. Esto va a depender completamente del tipo de ácidos grasos que están presentes en esta carne. La carne de res y la carne de borrego generalmente tiene una proporción de ácidos grasos saturados más alta que las otras especies. Por lo tanto, son más estables a la oxidación de lípidos comparado con las otras especies que tienen una proporción de ácidos grasos insaturados más alta. ¿Ok? Entonces, la oxidación del pigmento acelera la oxidación de lípidos. La misma presencia de iones metálicos naturales que tiene la carne, que es rica en hierro, bueno, pues también conlleva esto a que la oxidación de lípidos se dé más alto, lo mismo que la presencia de luz y oxígeno. Todos estos son parámetros que aceleran la oxidación de lípidos. Yo me imagino que en alguna de sus clases se los deben de haber platicado, ¿no? Esto pues no excluye lo que pasa en carne. Generalmente la oxidación de lípidos se va midiendo en carne, midiendo los cambios que existen en las sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico, que es estas siglas que están aquí, que se miden en miligramos de manualdehído por kilogramo de carne, durante el almacenamiento y dependiendo de los tratamientos que se apliquen, esto se puede subir. Esta es de un pequeño proyecto que hicimos donde aplicamos atmósferas modificadas, y vimos, que está aquí es el control, que no tenía la atmósfera, como pues sí tiene una oxidación de lípidos más acelerada que los otros tratamientos, ¿no? Una carne oxidada, pues como les menciono, tienden a producir esto y se dan ciertos olores a rancio, ¿no? Otro parámetro fisicoquímico que se sigue y es indicador de vida en aquel de la carne son las pérdidas de goteo. Es muy común nosotros ver, sobre todo en carne fresca e inclusive en producto cárnico curado como las salchichas, esta agüita, este exudado que se ve, ¿no? Durante la vida en aquel exudado se va aumentando y nuevamente es debido a la desnaturalización de la proteína, y esta desnaturalización de la proteína va generando una pérdida en la capacidad de retener el agua y vemos este exudado ahí, ¿no? Dependiendo del manejo antemortem, si yo tengo un pH más bajo, tengo una mayor desnaturalización proteica, por lo tanto, tengo una mayor pérdida de goteo. ¿Ok? Todo está súper interrelacionado en la carne, ¿no? Muy bien, entremos a los parámetros microbiológicos. Bueno, ahora sí que la carne, por sus características de humedad, de contenido proteico, pues es un medio idóneo para el crecimiento microbiano, ¿verdad? Es óptimo, crecen felices y contentos. La carga microbiológica que tiene un producto cárnico y la carne depende por completo del manejo post-mortem. Yo cuando tengo el animalito, antes de que yo lo sacrifique, la carne, el músculo se considera estéril. Todo el proceso que se hace durante el sacrificio empieza a generar la contaminación microbiológica del alimento. Hay ciertos vísceras que por su naturaleza, como el estómago, la tripa, etcétera, pues está contaminada de microorganismos. Obviamente eso no contamina el músculo porque están pues atrapados en estas vísceras, pero en el momento en que yo hago el sacrificio y empiezo a removerlas, cambiar de cuchillo, etcétera, genera una contaminación microbiológica. ¿Cuánto? Va a depender, pues, de qué tan sanitario sea el proceso, las temperaturas que se estén manejando. Si yo tengo fluctuaciones de temperatura, tengo un mayor riesgo de crecimiento microbiano. ¿Qué tipo de procesamiento de conservación doy? También genera, pues, el riesgo de la presencia de ciertos microorganismos. Y el tipo de empaque, ¿no? Entonces, toda la carne
no hay vuelta de hoja, tiene un cierto nivel de crecimiento microbiano. Hay ciertos microorganismos que están regulados por las normas sanitarias mexicanas. Déjenme poner esto en silencio. Y como son las cuentas mesofílicas en carne fresca, la norma mexicana establece un conteo permitido entre 100 a 600,000 unidades formadoras de colonias. Si ya pasa de eso, la norma mexicana dice que ese producto debe de ser retirado. Entonces, cuando nosotros hacemos estudios de vida de anaquel, nosotros decimos que la vida de anaquel se corta cuando la cuenta mesofílica en carne fresca llega a 600,000. En carne marinada y madurada no se aplica esta norma. No hay nadie en que lo regule. Sin embargo, cuando nosotros hacemos los estudios de vida de anaquel, si nosotros llegamos por arriba de una cuenta microbiana, por arriba de 10 a la 6, generalmente cortamos la vida de anaquel, aunque no haya una norma que te lo establezca. En la carne molida, por su naturaleza, la norma mexicana establece un conteo permitido hasta de 5 millones de unidades formadoras de colonias para retirar el producto. ¿Ok? Entonces, el productor, el comercializador debe asegurarse que su producto no llegue a esos conteos, porque pues ya están fuera de norma. En productos cárnicos listos para su consumo, como la salchicha, el jamón, pues obviamente la norma establece un conteo más bajo. Y se recomienda, más no está normado, no pasar las 10,000 unidades de formadoras de colonias en cuenta mesofílica. Estos son microorganismos, en la cuenta mesofílica contamos microorganismos que pueden ser patógenos como deteriorativos. Hay microorganismos patógenos como la E. coli, sobre todo la cepa O157H7, que sí es patógena. Se permite un conteo de menor de 10 de número más probable de microorganismos por gramo hasta 5,000 unidades formadoras de colonias. Salmonella debe de ser negativa. Staphylococcus aureus hasta 1,000. Hongos y levaduras menor de 10 y coliformes menor de 3 unidades formadoras de colonias. Si yo sobrepaso esto en cualquier punto de la vida de anaquel, yo la debo de cortar. No importa que el color esté hermoso, no importa que la textura esté perfecta, no importa. Si microbiológicamente no es apto, se debe de retirar. Una de las desventajas de los microorganismos patógenos es que no generan cambios deteriorativos. ¿Ok? Entonces, yo no voy a ver un cambio en la calidad del producto si la salmonela crece. Si no la tengo presente al principio, ya no va a crecer. ¿Ok? Entonces, estos parámetros generalmente no se miden durante la vida de anaquel. Todos estos se miden al inicio. Porque si al principio estoy bien, si no hay, pues no hay generación espontánea. No hay. ¿Ok? No va a crecer durante la vida de anaquel. Lo que sí se sigue durante la vida de anaquel es la cuenta mesofílica, que ahí va todo un tutti frutti de microorganismos deteriorativos. Lo que nos tenemos que asegurar es que no vayan patógenos. ¿Ok? Porque hay patógenos, no hay vida de anaquel que seguir. ¿Ok? Estos son los microorganismos patógenos más comunes: Listeria monocytogenes, E. coli, Salmonella, Campylobacter, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens y Clostridium botulinum. Estos son los tipos de carne donde generalmente son patógenos que pueden tener una incidencia. Debemos asegurar que el manejo durante el sacrificio minimice o que no vayan a contaminarse por ninguno de estos microorganismos patógenos. Para productos listos para consumir, Listeria monocytogenes es uno de los microorganismos que más causan problemas.
en Estados Unidos hay un montón de decomisos por este microorganismo, pero millones de toneladas por decomisos, porque es un microorganismo muy resistente a las temperaturas bajas. Entonces, hay cero tolerancia a la presencia de este microorganismo. No genera cambios deteriorativos de ninguna índole. Entonces, las autoridades sanitarias monitorean su presencia. O si hay un brote de listeriosis, generalmente siempre está involucrado un producto cárnico, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces, es importante tenerlos en cuenta. Los microorganismos deteriorativos, por su nombre, nos indica que sí generan cambios. Pseudomonas es uno de los microorganismos que generan esta babita que nosotros vemos en las salchichas, en el jamón, es pseudomona. ¿Ok? Entonces, todos estos microorganismos, las bacterias ácido lácticas, bajan el pH y son muy comunes que crezcan en productos al vacío. En productos almacenados a que no están empacados al vacío, las bacterias acidolácticas no crecen, porque las bacterias acidolácticas requieren una ausencia de oxígeno para crecer. Si no, no crecen. Pueden crecer, pero las otras bacterias que son aeróbicas no les permiten crecer. Son más agresivas, por llamarlos de una forma, y no deja que crezcan las bacterias acidolácticas. También el grupo de las hongos y levaduras son microorganismos deteriorativos que en productos almacenados al vacío pueden generar cambios por presencia de hongos y levaduras. Como les mencionaba al principio, los parámetros sensoriales de la carne son los más importantes, ¿ok? No hay nada más importante que a qué sabe, cómo se ve y un producto. La vida de anaquel sensorial de un producto va a depender del tipo de producto, del empaque y también del método de cocción. Un producto frito tiene otros cambios sensoriales distintos a un producto que fue horneado o que fue cocinado a la plancha, ¿ok? Entonces, se desarrollan sabores y olores que pueden ser desagradables o no comunes. Estos se generan por oxidación de lípidos y también por crecimiento microbiano. También el color que nosotros vemos de manera sensorial, pues el deterioro se genera por la oxidación de pigmentos y lípidos, como vimos hace un momento, el crecimiento microbiano por la exposición a la luz y al aire, la percepción que nosotros tenemos sensorial del color. Lo separo de lo otro básicamente porque esto es lo que percibimos con los ojos. Durante la vida de anaquel muchas veces medimos los cambios de color a través de un colorímetro, ¿no? La jugosidad de la carne es un parámetro muy determinante desde el punto de vista sensorial y eso hasta que no lo probamos y lo cocinamos no nos damos cuenta, ¿ok? Pero podemos ir siguiendo y viendo. Y cuando hacemos los estudios de vida de anaquel, quizás los otros parámetros están muy bien y la jugosidad de la carne podría perderse o apreciarse después de un cierto tiempo. Y pues la aceptabilidad general, ¿no? Tanto la textura también. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los factores? Nos podemos ya ir viendo a lo largo de viendo cuáles son los parámetros que definen la vida de anaquel, que hay factores que afectan de manera intrínseca y extrínseca la vida de anaquel y estos parámetros que la definen. Lo primero que de ellos, los parámetros intrínsecos, es la calidad de la materia prima.
Si yo parto de una materia prima que ya está contaminada o ya tiene un deterioro oxidativo o el color ya está dañado o ya tiene mucho exudado, pues no puedo esperar un producto que tenga una vida de anaquel prolongada. Yo empaco un producto con una alta carga microbiana, su vida de anaquel va a ser corta. La formulación del producto también es muy importante, ¿ok? Si yo tengo un producto que tiene un cierto nivel de sal, un cierto nivel de grasa, le puse o no le puse nitrito, le agregué ciertos condimentos, tiene una vida de anaquel determinada. Si yo le cambio la formulación al producto, me puede impactar su vida de anaquel. Muchas veces no se toma en cuenta esto. Ay, no, mira, le voy a quitar un poquito de sal porque las recomendaciones es quitar sal a la carne y a los productos cárnicos. No, pues quitarle sal le va a bajar la vida de anaquel al producto. Tipo y cantidad de bacterias iniciales, como les mencionaba. Patógenos, no hay vida en anaquel que seguir. Si yo tengo mucha carga microbiana, adiós al producto, no va a durar nada. Dentro de los parámetros extrínsecos, que son cuestiones que yo ya puedo ir controlando de diversas formas, tenemos las operaciones sanitarias durante el proceso, sobre todo durante el proceso de sacrificio y elaboración. Es imperante tenerlas. Inclusive la norma te las exige. Es común, ahorita ya prácticamente no hay rastros ni áreas de procesamiento de carnes que puedan salir a la comercialización al mayor, como ejemplo a Soriana, Walmart, a H-E-B, a cualquier supermercado, que no vengan de plantas que tengan la certificación TIF. Que tenga certificación TIF significa que tiene operaciones sanitarias, ¿ok? Lavado, sanitización de superficies, de cuchillos, el personal con protección para evitar la contaminación. Otra cosa que afectan son los tipos de procesos que yo le aplico a la carne. Si la empaqué al vacío, si le apliqué un proceso de pasteurización, una esterilización, etcétera. Un salado, un curado, todo esto ya impacta la vida de anaquel de un producto. El tipo de empaque, si es al vacío, como les mencionaba, si es un celofán, si es papel, el tipo de empaque juega un rol muy importante en la vida de anaquel de un producto, sobre todo cárnico. La distribución y la atmósfera que rodea al producto también. Ahorita ya empezamos a ver en los supermercados unas charolitas así como medio profundas que vemos y ahí adentro está atrapado un gas que no es aire. Ese gas permite que se extienda la vida de anaquel del producto. Y no hay nada más importante a controlar durante la vida de anaquel de la carne que la temperatura. Fluctuaciones de temperatura durante el procesamiento para obtener el producto, durante la elaboración, durante el almacenamiento, distribución y comercialización, tiene un impacto determinante en la vida de anaquel. Muy bien, ¿qué podemos hacer para que nos dure más la carne? ¿Ok? Teníamos nosotros pues una serie de procesamientos antes, el procesamiento convencional, el empaque, procesamiento térmico, agregar aditivos, agregar ciertos tipos de procesamientos novedosos, que es el procesamiento no térmico. El que simplemente yo cocine la carne extiende su vida de anaquel. Que yo empaque la carne extiende su vida de anaquel.
que yo aplique ciertos procesamientos convencionales como es refrigeración y congelación, extiende la vida de anaquel. ¿Ok? Y también dentro de las novedades hay una serie de nuevos aditivos antimicrobianos y antioxidantes que se están aplicando para poder extender la vida de anaquel, de un producto cárnico o de la carne fresca. Vamos a tocar algunos de estos puntos de estrategias para extender la vida de anaquel de la carne. En el procesamiento convencional, de hecho, los productos cárnicos que nosotros estamos tan familiarizados como el salami, la carne seca, la carne machaca, las salchichas, todos tuvieron como un origen tratar de extender la vida de anaquel de la carne fresca, ¿ok? Veían que al salarla y dentro de esta sal había ciertos contaminantes que le llamaron en ese tiempo, que eran los nitritos, le daban a la carne unas ciertas características que permitía que durara más tiempo. El ahumado, el fermentado, la deshidratación, el enlatado, que ya son procesos pues ya más actuales cuando menos del siglo XIX en adelante, que ya se aplicaban para poder lograr que la carne fresca durara más tiempo. A esto le llamamos ahora pues procesamientos convencionales, ¿no? No los vamos a tocar porque creo que quizás ya los vieron. De todas maneras, pues en los cursos de tecnología de la carne se tocan, ¿no? Les mencionaba, dentro del empaque sí ha habido pues nuevas alternativas como es el empleo de las atmósferas modificadas. Dentro de la atmósfera modificada tenemos el empaque al vacío, que ya nosotros, estas generaciones, estamos muy familiarizadas. En la generación de mi mamá no estaba generalizado el uso del vacío. Ahorita ya está más generalizado. El empaque al vacío entra dentro de la categoría de atmósfera modificada. Pero vamos a ver dentro de atmósferas modificadas otro tipo de empaque que no solamente es el vacío. Tenemos los empaques activos, ¿ok? Que ya hay un intercambio, le ponemos ciertos aditivos al empaque para que vaya liberando durante el almacenamiento sus propiedades. Empaques inteligentes, que los vamos a tocar, y empaques comestibles o de recubrimientos. Todos estos son nuevas alternativas en la parte de empaque para extender la vida de anaquel de un producto. Les mencionaba los empaques en atmósferas modificadas, que el vacío es uno de ellos que estamos muy familiarizados. Y el otro que es más reciente, y lo empezamos a ver ya más, esto ya lo ves en casi todos los anaqueles de carne en Estados Unidos. En México apenas están empezando. A esto le llaman, si no se alcanzan a ver mi plumita, skin packaging. Como que forma la cubierta, el polímero de empaque, una pielecita alrededor de la carne, ¿no? Esto va a generar que haya poco oxígeno y sí hay una tendencia que la carne se pueda oxidar más fácilmente. No dura mucho, pero sí protege a la carne pues de otros parámetros deteriorativos como pudiera ser el microbiológico, ¿no? Y luego tenemos la atmósfera modificada del intercambio de gases. Nosotros eliminamos en estas charolas como esta que está aquí, eliminamos todo el aire y lo sustituimos, llámese por una mezcla o puro CO2, nitrógeno o monóxido. Esto no está permitido en Estados Unidos, pero sí en algunos países europeos. ¿Ok? Para sustituir el aire por alguno de estos, el CO2 y el CO tienen un efecto antimicrobiano. El no tener oxígeno, ustedes saben que el aire está compuesto por oxígeno y nitrógeno. Al no tener oxígeno, las reacciones de oxidación se disminuyen al grado de que se pueden eliminar.
Lo que pasa es que en carne fresca, para tener ese color rojo tan bonito, necesitamos oxígeno. Entonces, sacrificamos un poco eso con tal de que desde el punto de vista microbiológico dure más, ¿no? Entonces, cambiar el gas, quitarle el oxígeno, inhibe el crecimiento microbiano, inhibe la oxidación, conserva ciertas propiedades organolépticas porque la oxidación de lípidos genera sabores desagradables, sabores a rancio, ¿no? Y esto se puede aplicar tanto en carne fresca como procesada. Tenemos los empaques activos, que lo que se hacen es poner inmerso en la película, en el biopolímero, antioxidantes. Hay una línea de investigación importante en CIAD, no la manejo yo, sino otra compañera, donde están generando empaques antioxidantes, inclusive antioxidantes y biodegradables, para empacar alimentos. No lo han aplicado en carnes todavía, cuando menos los que se generan en CIAD, pero hay investigaciones en otra parte donde están implementando, ¿no? Entonces, estos empaques permiten la liberación controlada de los compuestos activos que están inmersos. También hemos visto, y a lo mejor algunos de ustedes han visto, que se meten unos sachets, les dicen, como unas bolsitas así, que generalmente son absorbedores de agua, ¿no? También hay absorbedores de oxígeno. También hay empaques activos donde se les meten compuestos antimicrobianos de extractos de plantas, bacteriocinas, ácidos orgánicos, antibióticos, algunos aceites esenciales nanoemulsionados se ponen inmersos en el empaque para que se liberen durante el almacenamiento y así lograr que la carne dure más tiempo. Aquí hay algunos ejemplos en un artículo de revisión donde se ve un poquito borroso, una disculpa, pues no me voy a poner ni siquiera a explicárselo porque no voy a alcanzar el tiempo, pero que vean que hay distintos tipos de recubrimientos y films que se han aplicado en empaques activos en distintos productos cárnicos con un efecto para inhibir la oxidación de lípidos, ¿no? Así como hay antioxidantes, hay antimicrobianos con resultados muy interesantes para extender la vida de anaquel. Les mencionaba que dentro de las alternativas novedosas están los empaques inteligentes. Estos realmente no ayudan a incrementar la vida de anaquel, pero sí dan señales de cualquier manejo inadecuado, porque podemos tener indicadores de frescura, indicadores de fluctuación de tiempo, temperatura, que van cambiando ciertos indicadores que se le ponen, por ejemplo, que pueden ir del rojo al verde, dependiendo de cuánto tiempo, cuántas fluctuaciones de temperatura fue sujeto el producto cárnico, ¿no? Llegar a una F0 de 9, que me imagino ya se los han explicado, que cuando logramos un proceso de inactivación térmica de F0 de 9, aseguramos la inactivación de enzimas y los de los microorganismos termoestables. En una bolsa puedes llegar a ese nivel de esterilización. Y como el tiempo para llegar a ese F0 es menor, y inclusive ligeramente menor la temperatura, la calidad organoléptica es mejor que cuando lo comparas con un producto en lata. Es un producto también más ligero y más conveniente, y hay una tendencia a que se esté cambiando y estar eliminando la lata de los productos enlatados por usar bolsas, ¿no? Ya vemos inclusive platillos preparados. Yo ya vi inclusive pues un menudo, un pozole ya en bolsita, ¿no? Es una vía anaquel estable y prolongada. Lo que les mencionaba hace un momento de la pasteurización sous vide es empacar al producto al vacío. Esta es una bolsita que nosotros hicimos. Al vacío completamente, y así lo sometemos a temperaturas moderadas. Entre menos sea la temperatura, el producto cárnico tiene un mejor sabor, una mejor textura. Por eso es que siempre buscamos bajar las temperaturas que se utilizan para procesos de conservación. El sous vide lo permite. El tiempo que vamos a someter el producto a estas condiciones
va a depender del tipo de producto, ¿ok? Es necesario realizar un choque térmico porque eso nos permite inhibir de mejor manera el crecimiento microbiano. Dependiendo del producto, pues el tiempo varía. Nosotros hicimos unos desarrollos ahí en CIAD de productos de chilorio, de carnita y cerdo en salsa verde, utilizando distintos tiempos de pasteurización 80 grados centígrados, y veíamos una extensión de la vida de anaquel. Por ejemplo, en chilorio no pasó nada, pero en carnita sí. Si no lo pasteurizábamos teníamos 15, esto es a 10 grados centígrados, y si lo pasteurizábamos teníamos 40 días, ¿no? Y también en cerdo en salsa verde. ¿Por qué no tuvimos en chilorio una diferencial? Porque los condimentos y la cantidad de agua que tiene disponible este tipo de producto, que es tradicional en Sinaloa, es muy distinta a los demás, ¿no? Entonces, como le digo, todas las condiciones van a depender del tipo de producto. Ok, en procesamiento no térmico se los voy a mencionar porque creo que ya estoy un poquito corta de tiempo. Tenemos las altas presiones, la irradiación, proceso osmótico, radiación ultravioleta, proceso de plasma y ultrasonido. Todos estos procesos tienen como objetivo principal el control microbiológico. Disminuir, controlar el crecimiento microbiano para que el producto pueda durar más tiempo. En altas presiones ya está un poco, en México hay poco, pero ya he empezado a ver productos. Hay una empresa donde el cual nosotros trabajamos en determinar la vida de anaquel en producto empacado en alta presión. Eran 80 días y ese jamón estaba intacto. Nada de crecimiento microbiano. No se aplica calor, inactiva algunas enzimas, mantiene la calidad organoléptica, aunque sí hay algunos problemas de color y oxidación con este proceso. Aquí podemos ver, por ejemplo, en cerdo, puercos, voy a poner el apuntador, perdón, rapidito, cerdo, perdón, este es res, cerdo, pavo y pollo son más o menos susceptibles a la aplicación de altas presiones y se generen cambios de color. Si yo me voy a más de 300 megapascales en una carne de res, yo ya perdí todo el color característico, ¿no? Entonces no es muy conveniente para carne fresca de res. El uso de irradiación se puede hacer por dos medios, por haz de electrones y por rayos gamma. En Estados Unidos, casi todo el pollo que se comercializa ha sido sujeto a un proceso de irradiación. No es radioactivo un pollo o una carne que se le ha sometido a radiación. Son muy bajas las dosis de radiación que se aplican. Y generalmente, como les decía, es a inactivar microorganismos, no se calienta el producto, los cambios sensoriales son mínimos. La única desventaja es que sí tiende a incrementarse la oxidación de lípidos, pero nuevamente depende del producto. Los niveles de radiación que se aplican, una ventaja es que el producto ya está completamente empacado, no lo tengo que sacar del envase para aplicarle el proceso, ya envasado, entonces ya no hay un riesgo de que se recontamine. Y eso mismo pasa con las altas presiones, Y bueno, una serie de aditivos nuevos que se han empezado a aplicar, los aditivos de antioxidantes sintéticos, bueno, ya los conocemos, la vitamina E, y ahorita hay una tendencia muy fuerte y una demanda muy fuerte para que estos aditivos todos sean naturales, tanto los antioxidantes como los antimicrobianos. ¿Ok? Los aditivos los podemos incorporar inclusive desde la alimentación del animal. Hay varios rastros en Estados Unidos, inclusive en México, que al ganado ya le dan vitamina E.
y se dieron cuenta que la carne tendía a que le durara más tiempo la coloración roja característica. Entonces empezó a implementar, es cierto, es cara, entonces pues no es tan ampliamente implementada, ¿no? Entonces los podemos ir a aplicar desde la alimentación del animal durante la formulación, podemos sumergir la carne en un marinado que tenga los aditivos y también, como les mencioné hace un momento, en los empaques activos, ¿no? Entonces, bueno, esta es en la incorporación del animal, se ha incorporado vitamina E, carotenos, compuestos fenólicos, a esto se le llama compuestos se me fue el nombre, fitogénicos, ¿ok? Y el ácido ferúlico. En CIAD y en mi grupo, ahorita hay un investigador trabajando muy fuerte en el uso del ácido ferúlico como un sustituto de promotor de crecimiento y nos dimos cuenta que a su mismo tiempo ayudaba a prolongar la coloración y la estabilidad oxidativa del producto que era almacenado, ¿no? Entonces tenía varias ventajas. Antioxidantes, pues los extractos naturales que se han visto son extractos de planta y aceites esenciales. Sus compuestos bioactivos son ácidos fenólicos, terpenos, aldehídos y flavonoides. Y pues tenemos a los extractos de romero, de orégano, de té verde, de piel y semilla de uva, que son extractos que tienen estos compuestos bioactivos que sirven como antioxidantes naturales. Antimicrobianos, voy a mencionar las sales orgánicas, que también hay ya lactato de sodio y de potasio, el diacetato de sodio son sales orgánicas que los productos comerciales actuales ya los están usando para poder controlar el crecimiento microbiano durante el almacenamiento. Y obviamente también ha habido intenciones a nivel comercial de aplicar antimicrobianos naturales. Les puedo asegurar que investigación al respecto hay un montón. Yo ahorita voy a tener un nuevo estudiante de doctorado que vamos a trabajar con bacteriocinas, no la nicina, sino otras de otros microorganismos como antimicrobianos naturales para prolongar la vida anaquel de la carne, ¿no? Y obviamente hay antimicrobianos de extractos de plantas y aceites esenciales, ¿no? Los mismos compuestos bioactivos que tienen la actividad antioxidante también tienen un efecto antimicrobiano, ¿no? Puede haber diferencias en las concentraciones para que se den los efectos, ¿no? En resumen, la vida anaquel de la carne y sus productos, por su naturaleza, está afectada por diversos factores que son importantes entender para poderlos controlar y también poderlos medir de una manera adecuada. ¿Ok? Hay diversas estrategias para extender la vida de anaquel y sus productos que han ido evolucionando y varias de ellas que no se los comenté se pueden combinar. Por ejemplo, hay muchos estudios donde se ha utilizado altas presiones en combinación con antioxidantes o antimicrobianos naturales. Lo mismo que empaques en atmósferas modificadas donde se agregan otros aditivos que le llaman pues la tecnología de barreras, donde combinamos distintas estrategias con la finalidad de extender la vida de anaquel, de la carne y sus productos. Eso es, a fin de cabo, lo que queremos hacer. Y pues muchas gracias por su atención. Sigan consumiendo carne de manera moderada. Y estoy atento a sus preguntas. Es muy interesante todo lo que nos está mencionando. Realmente ha sido una ponencia muy atrayente en donde hemos aprendido mucho. Esperamos que si alguno de los participantes esté interesado en este tema, pues tal vez en un futuro también pueda ser un alumno suyo. En el formulario que se realizó antes de la ponencia tenemos 2 preguntas. Seguidas de estas realizaremos las que están en el chat. La primera dice, ¿qué tipo de métodos de la conservación de la carne son los más usados actualmente?
Mira, yo podría decirte que de manera global diría que el empaque al vacío es lo que vemos más generalizado. Yo te aseguro que todos los productos que vemos empacados al vacío, sobre todo si es un producto cárnico como salchicha, o productos marinados, los mismos ingredientes que tienen son como aditivos, ¿no? Entonces, para mí el más común, el más utilizado es usar empaques al vacío, ¿ok? Estoy yo viendo ya un cambio en la comercialización donde en ciertos supermercados ya empiezo a ver productos empacados en atmósferas modificadas, pero no es tan común, ¿ok? No es tan común. Todo lo que ustedes vean empacados en una charolita, ¿ok? Todos están empacados en atmósferas. Quitaron el aire y metieron una combinación, puede ser puro nitrógeno o una combinación nitrógeno-CO2. ¿Ok? Inclusive las pizzas estas que venden refrigeradas, que ustedes podrían creer que están al vacío, no, están en empaques, en atmósferas modificadas. Y se los digo porque yo participé en la determinación de la vida de anaquel de esos productos. Entonces sí, me iría hacia allá, hacia el vacío, como lo más común, el más utilizado. Realmente muy interesante lo que nos está mencionando. Hay otra pregunta relacionada también que dice que si hay alguna temperatura ideal para la conservación de la carne. Claro, mira, obviamente las temperaturas de refrigeración, lo idóneo es que esté alrededor de los 2 grados centígrados, todavía 4. Si tú te llevas más arriba, la vida de anaquel de la carne se va a recortar. No se te va a echar a perder inmediatamente, aunque la dejaras por arriba en el counter a temperatura ambiente, no se te va a echar a perder de manera inmediata, pero no te va a durar más de un día, ¿ok? Entonces, si tú quieres que el producto te dure mucho tiempo, lo debes de tener almacenado a la temperatura más baja posible y evitar las fluctuaciones de temperatura. Es muy difícil evitar las fluctuaciones de temperatura. El simple hecho, yo voy al supermercado, jalo mi charolita de carne molida o mi paquetito de carne molida y me voy paseando, luego me voy por la lata, me voy por el detergente, voy y pago, hay una colota y más con la sana distancia, y luego me voy a mi casa, llegué al banco, saqué el cajero y todo ese tiempo la carne estuvo sujeto a temperaturas por arriba. Llegaste a tu casa, acomodaste el mandado y al final metiste la carne al refrigerador. ¿Ok? No te va a durar lo mismo que si tú hubieras llegado directo y la metes al refrigerador. O fue lo último. Yo recomiendo siempre agarrar la carne al final cuando estás haciendo súper, ¿no? Entonces, para contestar directamente tu pregunta, 2 grados centígrados para carne fresca es lo idóneo. Y también para salchicha y jamón. Si tú congelas, puedes extender la vida de anaquel, pues ahora sí que de perdida 1 año o 2 años, dependiendo de si fue rápida o no la congelación, ¿no? Y que no la tengas expuesta, que por ejemplo metes la carne al congelador y se te quedó un pedacito afuera, pues no se te va a echar a perder microbiológicamente porque no va a crecer ningún microorganismo ahí, pero sí se te va a resecar, entonces la carne ya va a estar más dura. Bueno, pues pasaremos Espero haber respondido. Gracias. Adelante, sí. Pasamos a las preguntas que dejaron en el chat. Nos dice Gil Robier, muy interesante la presentación, le agradece por su tiempo y su pregunta es que si considera que la pasteurización en bolsa le da al consumidor una perspectiva de alimento menos procesado respecto al de las latas.
mira, se entrecortó un poquito lo que me dijiste. Creo haber entendido si es una comparación entre bolsa y lata. Si quieres, te la repito nuevamente. La pregunta es, ¿considera que la Sí, pasteurización en bolsa le da al consumidor una perspectiva de alimento menos procesado respecto a las latas? Definitivamente, definitivamente, y el sabor también lo es. O sea, tiene razón. Hay una cosa que nunca debemos de olvidar cuando nos dedicamos a la tecnología y al procesamiento de la carne. El consumidor siempre tiene la razón, ¿ok? Y nosotros lo somos. Entonces, sí, definitivamente una carne pasteurizada puedes extender bastante la vida de anaquel. Sigues dependiendo de la refrigeración. Esa es su desventaja. Una carne pasteurizada la tienes que seguir refrigerando. Una carne enlatada no. Entonces, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Desde el punto de vista de apreciación de un consumidor, siempre un producto enlatado lo aprecia como un producto muy procesado. Y sí, tiene un tratamiento térmico intenso, corto, pero muy intenso, para poder destruir todos los microorganismos y las enzimas deteriorativas. Por eso es que lo percibimos, no sabe igual por esa temperatura tan alta a la que fue sometida, aunque sea por un tiempo corto, cambia la apariencia, el sabor y la textura de la carne, ¿no? Entonces sí, definitivamente el consumidor lo aprecia así. Y ahorita hay una tendencia en el mercado a comer y de los consumidores a comer y aceptar mejor productos con menos procesamiento. Por eso todas estas alternativas que les mencioné, no térmicas, están teniendo un auge importante, como las altas presiones y la irradiación, el procesamiento ómico, que no lo toqué ni les dije, el de ultrasonido, que básicamente es someter al proceso a un nivel de ondas sonoras, que todo va encaminado a la destrucción microbiana, ¿no? Todos los demás parámetros pueden o no verse afectados, pero no es lo que quieres manipular ahí, sino el crecimiento microbiano. Pasamos con otra pregunta que hace Francisco Huerta. Primero también le agradece la conferencia y dice, yo tengo la duda, ¿han trabajado con campos eléctricos pulsados en el sentido de función como ablandador? Y sí, esa es la pregunta, la primera pregunta que deja. Ok, mira, te comento, mira, una cosa es la estimulación eléctrica que tú aplicas durante el sacrificio, que sí se aplica porque han visto que tiende a generar una carne un poco más blanda. No todas las plantas de procesamiento la aplican. Y esa es una estimulación eléctrica que va más encaminada hacia la terneza de la carne fresca. El otro de pulsos eléctricos que nosotros en CIAD no lo hemos trabajado, no tenemos el equipamiento, he visto algunos artículos, es otro tipo de equipo. La intensidad de carga eléctrica es, como bien lo dices, como de pulsos, ¿no? Así como electrones, pues. Yo no he visto el equipo, no lo conozco, he visto algunas revisiones, no conozco físicamente el equipo, como para poderte ahondar exactamente cómo opera. Es una buena pregunta y te la debo para familiarizarme un poquito más con el equipo. Sí tuve la intención, alguna de las colaboraciones que yo tengo en la Universidad de Nebraska, ellos sí tienen el equipo, está en el laboratorio de ingeniería de alimentos, pero no logramos una colaboración. Estaba yo colaborando más con la gente del área microbiológica para generar productos cárnicos con ingredientes orgánicos. Y no alcanzamos a ver lo de pulsos eléctricos, ¿no? Pero, y otra colaboración que tengo de la USDA, también sé que tienen el equipo, pero no me llevaron a verlo, así que no lo conocí. Conocí el irradiador,
pero no el de campos eléctricos, ¿no? Te lo debo. Pero todo es hacia ahí. No son los mismos tratamientos, son diferentes. Son diferentes. También nos deja otra pregunta en relación con la anterior, que dice que es acerca de los iones, como la plata que muestra propiedades antimicrobianas, y pregunta si estos son inocuos. Mira, sí he visto algunos artículos sobre el uso de plata como antimicrobiano. Obviamente lo que yo sé es que se utiliza para generar como una corriente para poder hacer la destrucción microbiana. No es que agregues plata como tal. Y en lo que he visto, que sí he visto algunos estudios donde lo he visto, es unas concentraciones trazas que tienen el efecto microbiano, pero nunca tendrían un efecto para dañar la salud del consumidor. Es la primera condición de un aditivo, ¿no? Que las dosis que se añadan no generen un daño o toxicidad al consumidor, ¿no? Entonces, yo no he visto artículos, me acuerdo haberlos visto de manera muy somera para algunas cuestiones inclusive de plasma, pero no como que lo agregas como tal, ¿no? Es como generar un cierto campo para la destrucción microbiana. Todo eso está básicamente en área de experimentación, no está nada aplicado a nivel de comercialización. Es interesante saber de este tipo de investigaciones que se están realizando. También Gil Robier nos pregunta que si la estimación de vida de anaquel en carne se hace con estudios de estimación o en tiempo real. Ok, mira, sí, esa es una parte que yo omití de esta plática. La vida de anaquel, lo idóneo es aplicarlo en tiempo real, ¿no? O sea, simular las condiciones en las cuales tú las vas a comercializar, tiempo, empaque, luz, temperatura, inclusive fluctuaciones de temperatura, ¿por qué no? Y hacer un estudio de vida anaquel simulando las condiciones, y eso te va a dar el tiempo real. Sin embargo, la industria nunca tiene esos tiempos y generalmente, se está volviendo más común utilizar métodos acelerados de predicción de vida de anaquel. ¿Qué haces? Someter al producto a una temperatura más elevada, generar un modelo predictivo para que tú en adelante puedas predecir en función de la temperatura de almacenamiento cuánto te va a durar el producto. ¿Ok? Entonces, nosotros hemos hecho estudios de vida anaquel acelerada para generar modelos predictivos de vida de anaquel bajo condiciones normales de almacenamiento, de tal manera que en lugar de durar 60 o 80 días la vida de anaquel, yo en una semana te pueda predecir cuánto te duraría a 4 grados centígrados, algo que almacené alrededor de 10 a 8 grados centígrados, ¿no? Pero sí, hay distintas estrategias, va a depender de los requerimientos. Lo idóneo es hacerlo simulando las condiciones normales y que vayas sacando tu muestrita pues a lo largo del tiempo. Pero pues ahora sí que no puedes establecer una fecha de caducidad, que mucha gente hace estudios de vida anaquel para establecer fechas de caducidad, pues se te va a echar a perder y ya sacaste el estudio, pero al mismo tiempo se te echó a perder el alimento que querías comercializar, ¿no? Hay gente que hace monitoreos para ir a sacar, cuando haces los estudios predictivos, sacar muestra para ver si efectivamente tienes el crecimiento microbiano o el deterioro de color en los puntos que tú predices que estarían con el tiempo de almacenamiento a las temperaturas que lo tienes, ¿no? Pero sí hay varias estrategias para determinarlo y depende mucho del producto. Juan Carlos Elizalde, ya pasando a los últimos temas de los que nos habló, primero le agradece transmitirnos conocimiento de este tema
y su pregunta es con respecto a las nuevas tecnologías. Por mencionar la irradiación, ¿esta afecta sus propiedades organolépticas, sensoriales y nutricionales del producto? Mira, nutricionales no. La vitamina D, que es uno de los principales componentes, por llamarlos de nutritivos de la carne, no se ve afectado a los niveles de irradiación que se aplican. La que se puede llegar a afectar, y dependiendo del tipo de producto, es la oxidación de lípidos. Recuerden que los lípidos insaturados son muy sensibles, ¿ok? Entonces, que yo le aplique una cierta radiación puede generar y suscitar, acelerar la oxidación, el proceso de autooxidación de lípidos. Esto es más grave entre más insaturado sea. Entonces, si yo lo aplico en carne de res, no me va a generar cambios, pero en pollo y en cerdo sí. Entonces, lo que se tiene que hacer es aminorar las intensidades o quizás agregar un antioxidante. Y ya con eso tienes la ventaja de la irradiación que te mata todos los, bueno, todos, ¿no? Pero disminuye la carga microbiana de tal manera que la vida de anaquel se extiende y no generas el daño oxidativo si le metes un antioxidante. Generalmente tú haces combinación de estrategias, no usas una, sino una combinación, ¿no? Casi todos los productos de salchichonería que están empacados al vacío tienen algún tipo de aditivo conservador, llámese antimicrobiano o antioxidante. Antioxidante el producto cárnico curado no requiere tanto porque el mismo nitrito es un componente antioxidante. Ya los nuevas salchichas que están sacando bajas en nitrito, bueno, es así, tendrían que buscar algún aditivo antioxidante que supla esa función que tenía el nitrito antes, ¿no? Entonces, generalmente tú tienes una combinación de estrategias. Lo que sí sé es que agregan diacetato y diacetato de sodio y lactato de sodio como antimicrobianos en salchicha. ¿Ok? Eso sí estoy familiarizada a nivel comercial combinado con su empaque al vacío, ¿no? Y están aprobados, ¿no? Y en los niveles que están aprobados. No sé si con eso respondo tu pregunta, Juan Carlos. Esperamos que sí. También nos está dejando otra pregunta, Juan Carlos. Dice que si se han hecho estudios con la combinación de dos tecnologías emergentes, ya sea irradiación, ultrasonido o alguna otra. Si es así, ¿cuál ha sido más efectiva en combinación en este proceso de tratamientos de la carne? Es que es tan difícil responder eso, Juan Carlos, porque todo depende del producto. Puede ser bajo ciertas condiciones muy exitosa y combinando por ejemplo, yo he visto mucha tendencia a hacer investigación de combinar estas nuevas estrategias, por ejemplo, altas presiones y agregar, por ejemplo, extracto de orégano. Y ves los resultados. Y luego ves otro estudio, por ejemplo, esto fue en salchicha. Luego lo ves en jamón. Y pues sí, hacen su discusión, mira, estuvo mejor, pero resulta que pues le apliqué más presión a una que la otra. Entonces, es tan individual el resultado como individual es el producto cárnico. Yo puedo comparar y contrastar los resultados y decir, me salió mejor que cuando tú aplicas esto mismo utilizando otro antioxidante. Pero puedo yo haber estado manejando otras condiciones de procesamiento. Entonces, es bien difícil responder tu pregunta porque depende de tantas cosas. Yo podría decir que en las tendencias que yo veo una amplia aplicación a nivel comercial de atmósfera modificada combinado con cualquier aditivo antimicrobiano de origen natural o antioxidante de origen natural,
Porque la industria lo que le interesa es que el consumidor compre. Y si el consumidor te está demandando menos aditivos de origen químico, la empresa está volteando. Ya puedes ver las etiquetas, ingredientes naturales, ingredientes orgánicos, etcétera, etcétera. Entonces ya hay una línea de mercado en esa naturaleza que va a ser, y yo veo una aplicación de estas tecnologías que se consideran menos drásticas, como es irradiación. Irradiación todavía tiene un bloqueo ver la palabra irradiación con radioactividad. Sí, todavía está. Hay campañas fuertes en Estados Unidos e inclusive en Europa para que la gente entienda que es saludable los niveles de irradiación que se le aplican. Inclusive la irradiación es por haz de electrones, ni siquiera es con un componente radioactivo, ¿no? Entonces no se vuelven radioactivos los alimentos, ¿no? Entonces yo veo una tendencia hacia altas presiones y atmósferas modificadas combinadas con cualquier tipo de aditivo, preferentemente de origen natural. Preferentemente. Esa es hacia donde yo creo que va la tendencia, porque hacia allá van las demandas del consumidor. Recordar que el mercado mexicano tiende mucho a inclinarse hacia los costos. ¿Qué me sale más barato? Ok. Y todo lo barato pues puede salir caro en otro sentido porque puede tener aditivos que hagan que el producto no dure mucho. Ok. Entonces, yo a lo mejor trato de buscar un balance, ¿no? Yo no veo que vayan a salir del mercado alimentos que usen aditivos sintéticos como el BHT, y etcétera, etcétera, o el TBHQ como antioxidante, porque son aditivos muy económicos. Muy económicos. Una desventaja de los aditivos de origen natural es que imparten sabor. Entonces, como que tienes que purificar mucho el componente bioactivo, y yo personalmente, mi apreciación personal es, para mí ya le quitas lo natural aplicando tantos procesos de purificación del componente bioactivo. No me quiero quedar con las puras catequinas del té verde pero pues todo el proceso de purificación que yo le apliqué es para mí como que casi le quité lo natural. Pero esa es mi apreciación personal, ¿eh? Los artículos científicos no lo siguen manejando como que no importa cuánto lo purifique, es natural, no es de origen natural. Yo no tengo esa apreciación. Yo entre menos purificado lo ponga, es más natural, y si tiene el efecto, mejor. Juan Carlos le agradece y dice que es un mundo nuevo de oportunidades para tratar los alimentos, mejorando y conservando sus propiedades. Tenemos una última pregunta de Huerta. Adelante. Dice, actualmente ya se han desarrollado métodos eficientes y baratos para determinar listeria, porque según tiene entendido, las pruebas llegan a tardar una semana y las pruebas rápidas aún son muy caras y poco viables. Así como, ¿cuáles son los mejores métodos para evitar este tipo de contaminación? A ver, la primera parte no la entendí muy bien, si me la podrías repetir. Vi algo de lo caro de la determinación. Pero lo anterior que me... A decir. Menciona que las pruebas rápidas son muy caras y poco viables, entonces pregunta cuáles son los mejores métodos para evitar este tipo de contaminación. Ok. Métodos rápidos de vida de anaquel son caros. ¿Ok? Tiempo siempre es dinero. Siempre. Lo acortas, es más caro. Duras mucho tiempo, te cuesta también dinero. Entonces tienes que sopesar. Si le inviertes en que sea un método rápido, ¿qué tan sensibles son? Microbiológicamente ya hay un montón de métodos rápidos comprobados que son igual de sensibles que los métodos tradicionales. Lo mismo para determinar ciertos parámetros de composición química. Hay métodos rápidos y hay métodos lentos.
Los métodos rápidos todos deben de ser validados con respecto a los métodos tradicionales. ¿Ok? Todos. El laboratorio, si va a implementar métodos rápidos, los tiene que validar con los tradicionales. Ninguno es barato, y menos el microbiológico. Microbiológico tradicional, microbiológico rápido, son caros. Los medios de cultivo son caros. En la determinación de vida de anaquel, lo más costoso, si saco el sensorial, es el microbiológico. El sensorial es costoso. Entrenar a un panel es costoso. ¿Ok? Entonces, sí, lamentablemente la determinación de vida de anaquel es costosa. Y eso pues bloquea que ciertas empresas pues lo hagan, ¿no? Pero sí pero lo tienen que hacer. Si hay algo que a mí me da chamba es determinar vida de anaquel, inclusive en productores pequeños. ¿Qué hago yo para que no les salga tan caro? Les recomiendo en función de su tipo de producto cuáles serían los parámetros básicos a seguir. Algo que no podemos sacrificar nunca es microbiología. No lo podemos sacrificar. Siempre tenemos que asegurarnos que el producto va a ser inocuo. Okay. No podemos escatimar ahí. Otra cosa que es difícil de escatimar es medir oxidación, pero hay productos que pueden ser más estables. Si está curado, yo le digo al productor, no midas oxidación, porque tú ya tienes un aditivo natural en tu formulación que va a impedir la oxidación, pero en otros productos sí se los recomiendo. ¿Ok? Algo que siempre saco es el sensorial, porque sé que va a ser costoso. Evaluar un parámetro o evaluar 5 parámetros me cuesta lo mismo, porque le tengo que pagar al panelista ir y presentarse en el día convenido que toca el muestreo su evaluación. Y lo mismo es que me evalúe nada más textura, a que me evalúe textura, color, olor, sabor, sabores desagradables, apariencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo dependiendo del producto, puedo recomendar ciertos parámetros que son los que pudieran ser más críticos a que puedan estar afectando la vida de anaquel del producto. Ahorita voy a hacer uno de una carne seca, ¿no? Ya que para acá, para el norte, es muy común, inclusive aquí en Monterrey, la carne seca, y hay muchos productores en pequeño que hacen su producto, quieren entrar a las tiendas y tienen que meter su fecha de caducidad, ¿no? Entonces, pues depende mucho, mucho del producto. Métodos rápidos son métodos acelerados, no sé si te referías a eso. Son caros y son más caros que los tradicionales porque forzosamente tienes que generar el modelo predictivo. Y primero tienes que correrlo de perdida a 2 temperaturas, porque yo tengo que tener 2 puntos para poder predecir qué pasa en medio o qué pasa más abajo, porque sí lo puedo extrapolar, pero tengo que generar la línea, ¿ok? Para ver qué pasa aquí cuando estoy determinando acá, ¿ok? Determino aquí qué pasa a esta temperatura. Entonces tengo que generar el modelo predictivo. Entonces, para generarlo tengo que correrlo a 2 temperaturas. Está el Q10, ¿ok? Pero está la energía activación publicada para ciertos alimentos bajo ciertas condiciones. Yo prefiero recomendarle a la empresa o al productor o al comercializador, genera tu propio modelo, pero pues es caro. Sí, sí es caro y no hay manera porque tengo que correr la vida en aquel a 2 temperaturas. Y pues ya con eso lo multipliqué a 2, ¿no? Si tengo 5 parámetros, pues es 2 veces, ¿no? Francisco le agradece mucho que le haya podido responder las preguntas y pues como ha sido la última, no queda más que agradecer a cada participante y agradecerle a usted
que se haya dado un tiempo para poder compartir lo que he estudiado y conocido. Bueno, pues muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Espero que haya podido resolver bien sus dudas y si no, con todo el gusto, contáctenme a mi correo, es así súper simple, aida@ciad.mx, me mandan un mensajito y yo con todo el gusto les trato de resolver algunas dudas puntuales. Si alguno de ustedes tengan algún proyectito ahí, yo con todo el gusto los apoyo. Gracias, lo tomaremos mucho en cuenta. Gracias a ti, Kelly. Bueno, pues entonces ya con esto me desconecto, ¿verdad, Kelia? ¿O alguna otra cosita más tengo que hacer yo? Es todo. Muchas gracias por su tiempo. Ay, pues yo por festejar esta invitación hoy preparé de comida pollo en mole para sentirme más poblana. Muchas gracias, muchachos, de la verdad agradezco que me hayan invitado. Cuídense mucho y creo que pronto estaré con ustedes en otra presentación el mes que entra. Ojalá que pueda volverlos a ver. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Muchas gracias, doctora. Hasta luego y gracias. Que tengan bonitos días. Hasta luego, Juan Carlos. Ustedes también. Muchas gracias.